personas que hoy nos honran con su presencia, por supuesto los de casa, ¿verdad? Le doy gracias al Señor por la oportunidad que me permite de estar nuevamente frente a ustedes, pudiendo ser un instrumento y reconociendo que todo lo que sé, lo poco que sé, el Señor me lo ha dado, ¿verdad? Y así le invito a que me acompañe a Romanos 1:18. Quiero decirles que ayer me gozaba en la palabra porque buscamos al Señor, Él siempre nos responde. ¿Sí? Mi hermanita ayer daba una palabra poderosa que voy a estar ministrando, pero los textos que ella tocó, justamente yo no los iba a tocar, precisamente por el tiempo, pero gloria a Dios que Él siempre prepara todo de antemano, ¿verdad? Así que usted ya tiene adelantado esa información. Gloria al Señor. 18, ¿ya todos lo tienen? 1:18. Voy a leer un texto y ustedes me ayudan y así vamos a ir hasta llegar al 28. La palabra de Dios se lee como está escrita en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque la ira de Dios se revela desde los cielos contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque las cosas invisibles de Él y su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Profesando ser sabios se hicieron necios. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que se deshonran entre sí sus propios cuerpos. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural porque es contra la naturaleza. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Puede tomar su asiento, hermano. Gloria al Señor. Quiero decirles que este mensaje tiene un pequeño título que dice: cuidado con la mente reprobada. Cuidado con la mente reprobada. Yo sé que a lo mejor muchos no estamos acostumbrados a ver tanta Biblia, no sé, algunos sí, algunos no, pero quiero decirles que sí es importante estudiar mucho, ¿verdad? Porque es lo que nos prepara día con día para las diferentes situaciones que llegan a nuestras vidas. Cuando el paralítico de Betesda fue sanado, el Señor le dijo las siguientes palabras: mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. Gloria al Señor. Yo sé que en algún momento cuando nosotros nos acercamos al Señor es porque una gran parte es porque tenemos necesidad de que el Señor solucione algo en nuestras vidas, que Él repare, que Él construya o que supla alguna necesidad, ¿verdad? Hay otros que lo buscamos por agradecimiento, porque reconocemos que sin Él no fuéramos nada. Pero lo que el Señor le dice: no peques más para que no te venga alguna cosa peor. El Señor puede darnos la solución,
Pero antes de darnos la solución, Él quiere que nosotros aprendamos a caminar, ¿verdad? A poder cuidar el milagro que Él hace en cada una de las vidas de nosotros. Gloria sea al Señor. Entonces es importante disponer nuestro corazón para poder recibir la palabra. Gloria al Señor. Empezando, quiero dar 3 razones por las que los cristianos creemos en este libro, que es la Biblia. Quiero decirles que en una ocasión, llevando la palabra del Señor, me encontré con una persona que me decía, yo lo invité a la iglesia y él me decía, pues me preguntó que a qué religión pertenecía. Y bueno, empezando a hablar, él me dijo que él no creía en la Biblia porque la Biblia era escrita por hombres, ¿verdad? Así que para él no tenía valor. Y quiero decirles que yo no supe qué contestar en esos momentos y me di cuenta que tenía que investigar, ¿verdad? Porque ¿cómo vamos a hablar de Dios si no lo conocemos? ¿Verdad? Entonces yo hoy traje nada más 3 razones por los que los cristianos creemos en que la Biblia es un libro inspirado por Dios. Ciertamente fue escrito por hombres, pero la inspiración salió de Dios. Y el primero es que la Biblia nos revela con exactitud misterios científicos, geográficos y biológicos. Un ejemplo de eso es, antes los científicos pensaban que la tierra era plana, ¿verdad? Gloria sea al Señor. Pero en Isaías la palabra a mí me enseña, como habéis sido enseñado, desde que la tierra se fundó, Él está sentado sobre el círculo de la tierra. Gloria al Señor. Entonces quiere decir que cuando los científicos descubrieron que la tierra no era plana, sino que era redonda, ya el Señor a mí me había dado una palabra. ¿A través de quién? A través de Isaías. ¿Y cómo Isaías sabía que la tierra era redonda? Si él no era científico. Pero el poderoso Dios que hablaba a través de él, sí lo sabía, ¿verdad? Gloria al Señor, denle un aplauso al Señor. Poderoso es. La segunda razón es porque es un libro profético. Toda la palabra de profecía que está escrita aquí, todos hemos visto su cumplimiento, ¿verdad? Un ejemplo de eso sería, es que dice su palabra que a causa de los escogidos, los días serían acortados. Y usted vemos que nos acostamos y de pronto ya es hora de levantarnos, ¿verdad? El año pasado yo miraba en las noticias que hablaban sobre el calentamiento global y hacían mención sobre esto, que los días iban más rápido. Pero es palabra profética, ¿verdad? Entonces vemos que lo que el Señor habla se cumple, ¿verdad? Gloria sea al Señor. El número 3 es que es el único libro que tiene el poder de transformar el corazón y la conducta del ser humano. Gloria al Señor. ¿Por qué? Nosotros podemos leer cualquier libro y lo podemos practicar unos días, pero la persona que se decide a seguir la instrucción de este libro tiene que tener un cambio, ¿verdad? Muchas veces, y una gran evidencia, somos usted y yo, ¿verdad? Que antes teníamos conceptos de que yo no voy a cambiar por nadie, pero Dios nos ha transformado, ¿verdad? Y eso solo lo puede hacer Él, ¿verdad? Gloria sea al Señor. Entonces, ahora sí, vamos a empezar. Voy a tratar de ser prudente con el tiempo. Gloria al Señor. Y dice, porque la ira de Dios se revela desde los cielos contra la impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. Gloria sea al Señor. Miren, lo primero que quiero recalcar es que dice, porque la ira de Dios se revela desde los cielos. ¿Por qué desde los cielos? Eso indica que Dios está por encima de nosotros, que Él es un Dios soberano, ¿verdad? Que no estamos a la altura de Dios. Entonces dice, desde los cielos, haciendo
memoria a que Él es más que todos nosotros, que Él es un Dios todopoderoso y que sus decretos que estableció o cuando da una palabra tiene que cumplirse. Y dice, contra toda impiedad e injusticia. Mire, la ira de Dios se revela contra el ser humano cuando nosotros amamos el pecado. Porque los pecados nos alejan de Dios, ¿verdad? Los pecados son lo contrario de Dios. Entonces, ¿cómo se va a revelar si yo practico algo que Dios no estableció? La ira de Dios viene sobre mí, como cuando nosotros como padres les damos una orden a nuestros hijos. Si ellos no la cumplen, merecen un castigo. De igual forma nosotros, así es el Señor con nosotros. La ira de Dios se revela contra el hombre. ¿Pero por qué? Porque detiene con injusticia la verdad de Dios. Y para eso quiero dar un pequeño ejemplo. Y sería, supongamos que muchos piensan afuera que es necesario bautizar a los niños, ¿verdad? Ustedes no sé si algunos han oído de eso. Ahora, ¿qué pasa? Si yo aprendo que es necesario bautizar a los niños, la Biblia a mí no me enseña eso. Ese es un pensamiento que yo tomé de otro hombre, ¿verdad? Pero como yo lo voy a poner en práctica con mis hijos y los hijos de mis hijos, yo les voy a inculcar eso, estoy poniendo en práctica algo que Dios no estableció. Y sobre todo lo estoy enseñando. Entonces, ¿qué estoy haciendo yo? Si eso Dios no lo estableció, estoy deteniendo la verdad de Dios. ¿Y cuál es la verdad? Que para una persona ser bautizada tiene que ser consciente del proceso que eso quiere. Entonces, con mi acto, yo detengo la verdad de Dios, ¿verdad? Entonces, el 19 dice, porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues se les manifestó. Gloria al Señor. El Señor ha establecido sobre nosotros la forma correcta de vivir. Él ha establecido sobre nosotros cómo es el tipo de vida que Él quiere que nosotros llevemos, ¿verdad? Entonces, si usted lee la Biblia, en los primeros 5 libros de la Biblia, Él nos enseña, que también son los libros conocidos, los libros de la ley, nos establece allí el orden de nuestra vida, cómo debemos vivir, ¿verdad? Entonces, Él sí nos ha dicho cómo quiere que vivamos, ¿verdad? Que nosotros muchas veces cambiamos el camino, es otra cosa, ¿verdad? El 20 dice, porque las cosas invisibles de Él y su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de todas las cosas hechas de modo que no tienen excusa. Gloria al Señor. Mire, la palabra me dice a mí que a través de la creación el Señor se me es manifiesto, porque no le vemos como una figura, pero con todo lo que Él ha creado, Él me da a conocer que existe, ¿verdad? Y en Salmos 19:1 dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche declara sabiduría, ¿verdad? Entonces, Él se revela con nosotros y aún viendo todo ese poder que el Señor tiene, hay personas que no le creen, gloria a Dios, y ahorita mismo lo vamos a ver más adelante, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros vemos esos paisajes hermosos, el amanecer, el atardecer, los eclipses, las formaciones en las nubes, todo eso nos hace ver que Dios existe. Porque usted cree que un ser humano es capaz de formar tan maravillosos paisajes, ¿verdad que no? Nada más lo puede hacer un ser sobrenatural. Y ese es nuestro Dios, al Dios al que usted y yo le servimos. Gloria al Señor. Él es glorioso en su tamaño, al haber creado algo tan grande como el cielo y el mar. Él es glorioso en su ingeniería, al haber creado algo que funciona
tan bien en conjunto, ¿verdad? Vemos que muchas veces se ha oído que la tierra está situada justamente en el lugar correcto, porque si estuviera más cerca del sol, ¿qué pasara? O si estuviéramos más cerca de lo frío, entonces Él ha conjugado todo tan perfectamente. Él es glorioso en su arte, al haber creado diseños tan hermosos, ¿verdad? Él es glorioso en su bondad y gentileza, al haber creado algo que para todos nosotros podamos apreciar, para su humanidad. Dios se nos ha manifestado a través de su creación. En Job 30:11 dice: hasta aquí llegará adelante, y ahí no pasará el orgullo de tus olas, refiriéndose al mar. El Señor pone límites a su creación, pero lo más asombroso es que su creación le responde, ¿verdad? Su creación le respeta a Dios, ¿verdad? Pero nosotros que somos su creación, estamos obedeciendo al Creador, estamos respondiendo, siendo parte de lo que Él creó. Versículo 21, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y en su necio corazón fue entenebrecido. Mire, hay personas que se les presenta el Evangelio de Dios, pero ellos no están de acuerdo con lo que Dios estableció para sus vidas. Entonces, al no estar de acuerdo con lo que Dios estableció, la palabra a mí me dice que fui creada por Dios, ¿verdad? Yo no me hice a mí sola, ¿verdad? Su palabra dice que Él me creó, ¿verdad? Entonces, cuando yo no estoy de acuerdo con lo que Él estableció, lo estoy deshonrando. Y por eso dice su palabra, pues habiendo conocido a través de la creación, porque no le veo físicamente, pero se me ha revelado a través de su palabra y sobre la creación. Me enseña quién es Él. Dice la palabra que hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es el camino de la muerte. Gloria al Señor. Porque están viviendo en conceptos que ellos mismos inventaron. Cuidado con la mente reprobada. Y su corazón fue entenebrecido. Está cautivado por lo que ellos creen que es la verdad. Versículo 22. Y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen sobre corruptible de aves, cuadrúpedos y reptiles, por lo cual Dios les entregó a las inmundicias. Perdón, voy a regresar al 22. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Pensaron que podían ser más que Dios. Y ya vimos que el primero que pensó que podía ser Dios, ¿cómo terminó? Pero aún viendo los ejemplos nos cuesta entender, ¿verdad? Mire, Proverbios 3:7 dice: no seáis sabios en vuestra propia opinión. Eso quiere decir que toda mi conducta yo la tengo que valorar a través de esta palabra, ¿verdad? Yo no puedo caminar creyendo que este es el camino correcto. Yo tengo que irme a la Biblia y ver cuál es la senda que el Señor estableció para mí. ¿Cómo lo voy a hacer cada día? A través de su palabra. Cada día que yo recibo un mensaje aquí es mi deber, es su deber, ir a casa y ver en qué área de nuestra vida aplica. Porque ahí me voy a dar cuenta que no soy sabio en mi propia opinión y voy a hacer los cambios que mi vida necesita para hacer lo que Dios quiere que yo haga, ¿verdad? En el versículo 23 y 24. Y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a inmundicias en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonran en sí sus propios cuerpos. El hombre ha decidido creer en conceptos de hombre que en la verdad de Dios. Eso es tener una mente reprobada. Y
Y vamos a ver dos ejemplos de mentiras que Satanás ha utilizado para desviar al ser humano. Y la primera es la teoría del Big Bang. ¿Alguien la ha escuchado? Amén. Esta teoría hace referencia a que el universo fue creado de una explosión. Recordemos el versículo 1, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra la impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad de Dios. En Génesis nos explica, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Él fue el que los creó. Pero el hombre, queriendo ser más que Dios, entra en investigaciones y el Señor los deja. Más adelante vamos a ver por qué el Señor le permite al ser humano llegar hasta cierto conocimiento. Entonces, esa teoría ha creado que el hombre se aleje de Dios, ¿verdad? Sabemos que Satanás es padre de mentira y sabe que su tiempo cada día es menos. Entonces busca estrategias para que la creación del Señor no obedezca. Y una de las teorías es esa. El hombre quiere saber más que Dios y por eso su razonamiento se desvía, porque quiere saber más para contradecirlo, no para hacer su voluntad, no para mejorar a los demás. En Eclesiastés 3:11 dice, todo lo hizo hermoso a su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que él ha hecho desde el principio hasta el fin. ¿Qué quiere decir eso? Que lo que nuestro hermano decía, ¿verdad? Muchas veces pensamos que vamos a ser eternos, pero la Biblia a mí me dice que el Señor ha puesto una eternidad dentro de mí, ¿verdad? Porque Él es eterno y su palabra dice que nos hizo a su imagen y eso aplica en la eternidad. Entonces, muchas veces nos preocupamos por los conocimientos de la tierra y no por los conocimientos que nos van a llevar a la salvación, porque no entendemos lo que el Señor ha puesto en nosotros, pero es necesario que lo entendamos. No seamos como las personas que no quieren aceptar a Dios, aún estando dentro de la iglesia. El Señor nos ha dado promesas y muchas veces dudamos, ¿verdad? Pero tenemos que creer que el Señor contestará a su tiempo, no al de nosotros. Ejemplo número 2, la teoría de Charles Darwin. Esta teoría establece que el hombre desciende del mono. Y hay mucha gente que lo cree. Los científicos lo creen. Concepto de hombre, razonamiento de hombre, plan del enemigo para alejar al hombre de Dios. Concepto de hombre, mente reprobada. La palabra nos enseña en Génesis 2:7, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Yo sé que muchas personas dirán, pero ¿en qué me sirve a mí esta información? Si yo estoy en Cristo, yo ya sé todo eso. Pero ¿qué hay de las personas que tienen este tipo de conceptos? ¿Cómo usted va a poder responder a ellas? Gloria sea al Señor. Entonces es importante aprender de la palabra del Señor y sobre todo saber cómo vamos a responder. Porque sabemos que no es cualquier cosa que está en juego, es nuestra alma y es la alma de la otra persona. Su palabra dice que el Señor nos ama tanto que dio a su Hijo para que ninguno se pierda. Y es nuestro deber también conocer para unirnos al propósito de Dios. Gloria sea al Señor. Se supone que somos la luz del mundo.
Entonces tenemos que saber cómo resplandecer. Gloria al Señor. Otro de los puntos importantes es que el enemigo siempre busca atacar o dañar a las personas que tengan más influencia, ¿verdad? Los científicos, sus conceptos son válidos porque según son personas más inteligentes, ¿verdad? Y sus conceptos son dignos de seguir. Gloria sea al Señor. Por lo tanto, la palabra a mí me enseña que nosotros también tenemos que prepararnos. Dice, derribando todo argumento que se levanta en contra de lo que Dios estableció. Y también debemos saber que nosotros en algún momento somos influencers. Si usted ministra la palabra, usted es un influencer, porque habla de la palabra, pero ¿qué vamos a transmitir? Debemos aprender y tener cuidado en los conceptos que tenemos de Dios. Porque cual sea nuestra posición, así vamos a influenciar. Y algunos de ellos, de esos ejemplos son el esposo y padre de familia. ¿Tiene influencia sobre quién? Sobre su esposa y sobre sus hijos. Pero ¿qué tú estás enseñando a tu familia de lo que has aprendido de Dios? Cuando el diablo quiere destruir, siempre empieza por la cabeza o por el más fuerte. La palabra nos dice que el hombre es cabeza del hogar. Y se nos ha recordado día con día la importancia de permanecer en nuestras posiciones. Entonces, el padre de familia, si no toma su posición como el Señor la estableció, será derribado. Y es importante conocer palabra. La hermana ayer mencionaba algo muy importante, que no podemos depender de lo que nuestros padres nos enseñaron de Dios, sino que nosotros tenemos que buscar nuestras propias experiencias. Aleluya. Luego sigue la esposa. La esposa influencia a sus hijos. Si la esposa es derribada, ¿quién va a proteger a esos hijos? Importancia de permanecer en nuestras posiciones. Si la esposa se derriba porque no puso la confianza en Dios, sino en el marido, también será destruida. Luego quedan los hijos. Y los hijos, al no tener la guía correcta, también se pierden, se corrompen. Por eso es importante, jovencito, jovencita, que tú aprendas de Dios, porque en algún momento nosotros como padres podemos fallar. Pero ustedes tienen que permanecer, ¿verdad? Ustedes tienen que ser, tal vez esa ayuda. Dice la palabra del Señor que cuando Dios iba a destruir a Sodoma y Gomorra, Él no podía, porque había una persona al que el Señor le había dado una promesa. Y muchas veces, gracias a ti que estás luchando en tu casa, seas joven, seas mujer, seas hombre, gracias a tu constancia, tu familia no ha sido derrumbada. La promesa del Señor se ha mantenido con ellos, porque sabemos que el enemigo nos quiere destruir. Pero si tú estás en pie de lucha, Él no va a poder contigo, y tampoco va a poder con los que están contigo. ¡Aleluya! Siempre que haya alguien peleando la batalla y dependiendo de Dios, Él siempre nos va a respaldar. Importancia, porque influimos. Cuando nosotros estamos en nuestra posición correcta, honramos a Dios. Aquí dice la palabra que ellos no lo honraron.
Pero nosotros seamos sabios y honremos a Dios. Si nos hemos equivocado, podemos rectificar. Por eso estamos aquí, para aprender, ¿verdad? Gloria sea al Señor. De estas dos teorías que mencioné anteriormente, nacen los ateos. Ustedes saben quiénes son los ateos, ¿verdad? Son personas que niegan la existencia de Dios y todo proceso que implica el mundo sobrenatural. Ellos no quieren aceptar a Dios como creador y mucho menos glorificarlo. Pero también en la iglesia hay personas que parecen como que si fueran ateos. No queremos aceptar la voluntad de Dios.